Has llegado y para ti se ha estrenado plató. Qué guay. Porque estamos en el mismo sitio, pero en otro espacio, que los que hayan visto los últimos vídeos verán que no solo la iluminación, sino el espacio es diferente. Y así se ven las múltiples posibilidades que da este hermoso... Claro, llega uno de Huesca y hay que ponerse más moderno. Sí, claro. Hombre, venimos aquí con uno de los poppers de periferia, etcétera. Pues de eso hablaremos levemente y para empezar, pero hablaremos también, claro. Porque luego, sobre todo, lo que queremos contigo es hablar de tu faceta, digamos, como compositor de bandas sonoras en el audiovisual. Lo que pasa es que tienes alguna más. Nosotros empezamos casi en orden cronológico y vamos a los orígenes, y aunque yo de alguna cosa de ti sé, pero ¿en casa hubo algo que diera indicios de que tú te podías dedicar a estas cosas? Ya de momento a la música y luego además a la música dedicada al mundo del cine. Es muy gracioso, porque yo vengo de la montaña, mi padre y mi madre, de la montaña del Prepirineo. ¿Y concretamente de Aineto, que es un pueblo que está en la Guarguera, y de Arguis, que es un pueblo que todo el mundo conoce porque tenía unas curvas antes muy pronunciadas, todo el mundo terminaba vomitando. Hombre, a Arguis le hicimos nosotros mucho daño en el Oregón, porque hicimos una canción y lo acentuábamos mal para que entrara bien en los versos. Y a los de ahí nos jode mucho. Hombre, ya entiendo, y quiero aprovechar esta ocasión para pedir perdón. Pues bueno, yo vengo de ahí y en realidad cero, porque trabajaban la tierra, mis abuelos. Mi padre dejó de trabajar la tierra y era chofer en el Ministerio de Agricultura. Y mi madre pues era una ama de casa. Y además, curiosamente, tiene una enfermedad en mi familia que dirá mucha gente. Esto explica mucho. Una sordera congénita que no he heredado yo ni mi hermana, pero mi hermano sí que ha heredado. Ostras. Entonces dices, bueno, eso explica muchas cosas. Entonces no llevábamos ningún camino. A mí, ¿sabes lo que pasa? Que en el cole yo iba a un cole público, pero que había, por lo que fuera, porque era un cole bastante, para ser público era bastante recto, ¿no? Y entonces había un militar que era luego fue jefe de la banda, José Luis Samperiz, el maestro Samperiz. Este hombre resulta que daba las extraescolares de música y yo me quedé fascinado. Los veía a los mayores tocar y encima había una batería allí, o sea, que era muy raro hubiera una batería. No es un elemento cómodo para los desfiles, por ejemplo. No, porque eso tocábamos luego en el salón de actos. O sea, él fue director de la banda, pero entonces no era una banda, era como una agrupación, y a mí me encantó. Y estuve como 3 años dando la barrila hasta que vinieron aquí a Musical Serrano, que era una tienda que todo el mundo se acordará, y me compraron un acordeón. Junto a la calle Santander. Exacto, a lo de la estación del Portillo. Sí, eso es. Y bueno, pues al final, pero yo creo que fue ahí cuando me fascinó la música. O sea, porque y luego aquel hombre era estupendo, aunque fuera militar, él era un hombre muy majo, y salió un montón de músicos de casi todos los baterías de rock al principio en Huesca venían de ese colegio. En todos los grupos había uno porque no había baterías, era cara una batería y no te iban a dejar en casa tener una batería, aunque tuvieran espacio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí empezó todo, porque no venía, soy un poco generación espontánea, pero yo creo que tiene que ver con eso. Fíjate qué bueno. Hombre, baterías, yo recuerdo los tambores de Dixon, etcétera, y luego también los Gaza, que es donde salió Ramón Gacías. Sí. Estos, yo tenía mucha amistad con varios de sus hermanos y era un crío, era un niño cuando tocaba con ellos, y eran maletas con micrófonos dentro. Anda. Lo que tocaba. Eso sonaría bien. Sí, bueno, increíble, sí. Con eso se empezó a soltar en el local, que yo estuve alguna vez, y con eso empezó a soltar. Luego ya pasaron a la batería. Claro, pero bueno, supongo que es que empezó a ensayar así, pero bueno, no es que hiciera los directos de... No, hombre, no, pero sí, hombre, es que no había, era una batería, una guitarra. Ahora estas tiendas en Alemania que gastamos todos los músicos, que tú llegas y dices, bueno, me apetece tal modelo de tal guitarra, de tal época, y encima está baratísima, ¿sabes? Claro. Y te llega pasado mañana. Hostia, eso no. O sea, entonces una guitarra eléctrica eran imitaciones, los teclados eran imitaciones. A mí, una marca graciosa de amplis que imitaba Fender era Sinmark, que significa sin marca. Y eran valencianos, ¿no? O madrileños, no me acuerdo. Había unos en Valencia y otros en... Sí. Entonces ese tipo de cosas, acceder a un amplificador de guitarra era raro. Había habido grupos yeyes antes de nosotros, pero era raro. Entonces, si tú querías acceder a la música moderna y no querías ir al conservatorio, que tampoco había conservatorio en Huesca, el camino era... tuvimos mucha suerte los que fuimos al colegio de la Normal, en Huesca. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco más de los principios, un poquito, porque hay cosas que explican, digamos,
la evolución de tu carrera, pero enseguida pasaremos al audiovisual. No obstante, es inexcusable pasar por Los Mestizos, donde un Juanjo Javier y un Rodillar Otto Lozano, Machuca y Lozano, ¿verdad? Sí, yo creo que ya me lo sé, de la presentación del libro me sé a todos, ¿no? Tengo los cromos de Los Mestizos, ¿no? Bueno, pues eso, creáis primero ejercicios espirituales y después Los Mestizos, con chavales con 15, 16 años, ¿no? Eso que os lleva a la movida que hay en ese momento. Esto no es una nave espacial, es una nave precisamente al lado de la de ZTAC. Pero bueno, de vez en cuando lo escucharemos, lo integraremos. A mí los ruidos me encantan. Pues estoy de samplearlo. Hoy aquí, casualmente, vas a tener alguno. Bueno, llegáis a tocar en los mismos escenarios con Loquillo, con Alaska, etcétera, no como teloneros, sino compartiendo programas. Bueno, éramos más bien teloneros. Alguna vez teloneros, pero bueno, también en otros casos no. Quiero decir, en otros casos estáis al mismo tamaño. Yo he visto carteles del mismo tamaño. Sí. Lo que no estaba a la misma potencia era la etapa de potencia, que nos la bajaron, clan. Vale. Ya digo, no hablaremos demasiado de ello, de Los Mestizos, de Soulmondo, de Profesor Somno, me parece que era, ¿verdad? Que son tus proyectos iniciales en el mundo de la música, pero sí, ¿cómo te lleva eso, de alguna manera, a trabajar después en lo que has trabajado, en lo que te trabajas habitualmente, que es como compositor? ¿Cómo llevo una cosa a la otra? Sí. Pues bueno, por un lado, ya te digo, o sea, la educación formal musical era complicada. O sea, en Huesca no había conservatorio, pero claro, yo entro en la música por pasión, por imitación, como todo el mundo entra en la música imitando a alguien. Y a mí me flipó. Yo vivía al lado de un local de baile que se llamaba el Salón Hayalay, que eso terminó siendo un sitio donde empezaron a ir todas las estrellas de la movida, y heavy, pues yo me acuerdo de ver a Barón Rojo allí, a Ilegales, y de repente un día vino Alaska, y teníamos 12, 13 años y nos dejaban bajar, porque era como ir al baile. Sí. Total, no sabían que eso no era el baile. Mis padres, yo creo que si hubieran sabido lo que era, íbamos con mi hermano y teníamos 12, 13 años. Y yo, era como un extraterrestre aquello, me abdujeron. O sea, yo dije, quiero ser eso. Y era interesante. Luego recuerdo ver en el programa de Carlos Tena a Eduardo Benavente con Parálisis Permanente, con Autosuficiencia, que era una canción que me representó. Yo quiero ser independiente, ya no necesito gente, y que era la casa de Diego Manrique, además. Luego he sabido el vídeo aquí, un videoclip que lo tengo metido en la cabeza. Entonces dices, ostras, yo puedo hacerlo, aunque sepa tocar muy malamente. Era la época de hazlo tú mismo, ¿no? La cosa punk, ¿no? Do it yourself, ¿no? Entonces nosotros, no sé, llegamos en un momento en el que alguien con muy pocos, con rudimentos musicales, se le permitía, solo tenía que tener ganas de expresarse. Entonces, bueno, yo ahí aterricé, porque seguramente si hubiera llegado en una época en la que la moda hubiera sido ser un virtuoso, pues me hubiera decepcionado rápidamente y me hubiera dedicado a otra cosa. Entonces, rápidamente se nos hizo caso. Y si te prestan atención, pues como que tienes más aliciente. Claro. Y luego hubo un momento en el que empezaba a gustarnos una música, el hip hop, una música que nos parecía muy potente, y incluso pues músicas electrónicas que surgían de Inglaterra, y vimos que había que comprarse un ordenador. Y fuimos de los primeros en Aragón. Siempre yo he discutido con un chico que se llama Flappy, que es un tecnólogo de aquí, quién era el primero que tuvo un ordenador en Aragón. Él dice que él, pero yo creo que en la provincia de Huesca había un señor en el conservatorio que se llama Bardají, que también lo hemos hablado, y entonces en el año 89 nos compramos un ordenador para hacer música. Y eso me permitió, realmente ahí sí que fui independiente. O sea, porque a partir de un momento podías hacer muchas cosas tú solico, en tu casa, sin tener que ir a un estudio, sin tener que saber escribir música y hacer arreglos. Y entonces eso de repente me permitió a mí hacer música de manera casi en el cuarto de estar de mi casa, ¿no? Entonces eso, un día, pues mi hermana, que estudiaba comunicación audiovisual, me dijo, oye, estamos aquí, estamos haciendo pues lo que llaman field tesis, ¿no? Un trabajo fin de carrera, y a mí me ha tocado llevar la música y el sonido y tal, porque me lo he pedido, porque me gusta. Oye, ¿por qué no nos haces tú la banda sonora? Y fíjate que era de las primeras cosas que hizo Sergi López. Ostras, qué bueno. Sí, porque estamos hablando del año 90, 89, 90, 91, por ahí. Oye, y les encantó.
Y dije, joder, pues igual es lo mío. Y me gusta mucho el cine, me gusta mucho la música, y durante muchos años, a paralelo a mi carrera, bueno, carrera, lo que sea, a mis discos, iba haciendo en ese estudio que teníamos incipiente con el ordenador, bandas sonoras sobre todo para gente de documentales de montaña. Sí. Hice muchísimo. Sí, nombras a tu hermana, Marta Javierre, de la que hablaremos también en algún momento y con la que yo estuve en contacto hace unos años porque muy amable y muy generosa me proporcionó para un programa de televisión sobre la Jaya Alai, me proporcionó material, claro, porque ella hizo un documental sobre la Jaya Alai, ¿no? Claro, mira, empezáis efectivamente, de alguna manera con documentales de montaña. Creo que estaba en alguno de ellos Jesús Bosque, ¿verdad? Hombre, el primero. Jesús Bosque fue el primero que me pagó Ole. Por hacer un trabajo para el audiovisual. Qué cosa bueno. que además me acuerdo cuánto, 40.000 pesetas. Ostras, qué bueno. Que no estaba mal. No. Y además fue un documental súper exitoso que hace poco se remasterizó porque hacía 30 años. Se llama Montañas de ayer. Sí. Que abrió un camino de recreaciones porque contaba la subida a Riglos. ¿Quiénes fueron los cómo llegaron a unos alpinistas? Bueno, no eran alpinistas, unos montañeros. Sí, lo conozco porque lo he visto, creo que lo tengo en VHS, me parece que pues lo han tengo. remasterizado porque hace 30 años y aún queda uno de ellos vivo. O sea, es que soy muy fan, además de esos montañeros, no vamos a extendernos en eso desde luego, y de Jesús Bosque, que él me proporcionó, fíjate, en buena calidad, una película que hay que es en Super 8 sobre Rabadá y Navarro, los míticos. Claro, esa historia contaba. Claro. Y sí, hacían como una ficción, o sea, una recreación, recreación, subiendo como ellos. Sí. Y eso fue a medio mundo. Entonces, bueno, te va estimulando y durante muchos años eso es lo que yo hice. Documentales de montaña, y yo, tengo pilladísimo con la música planeadora. Entonces no había drones y se hacía con helicópteros. Claro. Y bueno, durante muchos años hice eso. O sea. Sí. Y en naturaleza no solo eso, sino también Camino Natural, ¿verdad? Esto era para la televisión. La autonómica, con Elipsis, sí. Claro, me especialicé un poco en eso. Estuve un montón de años, claro, yo seguía haciendo mis discos, mis movidas, y de vez en cuando me llamaban, hacía 2 o 3 al año. Y vas haciendo músculo, también hacía cortos, y vas pillándole el rollo técnico más que nada, ¿sabes? Y aprender dónde la sintaxis que tiene la música, o sea, decir, aquí está bien que haya música, aquí si sigo va a quedar mal. O sea, yo un poco aprendí a escribir para cine allí. Claro, aprendiste, lo dices tú, desde el salón de tu casa, desde el estudio, digamos, doméstico, sin una formación añadida para ello, ¿no? O sea, por intuición. Haciendo y oyendo, sí. Entonces, eso, como dice Alberto Iglesias, me encanta esta frase, dice, yo tengo muchas limitaciones y eso es lo que es mi estilo. Entonces yo debo tener mucho estilo. Porque tengo muchas limitaciones. No, que va. Bueno, sí, por eso trabajas tan poco, claro. Madre mía. Bueno, luego hablaremos de la cantidad de trabajos que llevas entre manos y además tan dispares, que de eso también quiero hablar porque me genera curiosidad, ¿no? Estilos tan diferentes y ámbitos tan diferentes, ¿no? Hay otra línea de trabajo de alguna manera en la que coincidimos, que yo creo lo hablamos en la presentación del libro de Mena, porque tú estabas en el Art Lab en Huesca como coordinador, entiendo, de sonido, de música, similar, sí. Y Ramón Díaz era el que se encargaba del vídeo. Sí. De hecho, nosotros hicimos un corto que lo rodamos allí en Huesca, Pedro y el Capitán, basado en la obra de Benedetti, en la obra de teatro de Benedetti, lo hicimos en los antiguos cuarteles, antes de que los tiraran, y bueno, además en un espacio además muy chulo. Yo recuerdo que tú hiciste que nuestro, iba a decir que nuestro audio fuera decente, y era decente porque lo hicimos con los Nanook, con Fandos y Estella, ¿no? Pero tú sí que lo ajustaste en la edición, y para la edición nos ayudó Ramón Díaz. ¿Cómo fue el proyecto del Art Lab, por un lado, y cómo estabas tú en ello, ¿no? Eso, fíjate, es una cosa que se le ocurrió a Javier Brun, que falleció hace muy rápido, demasiado joven. Era un técnico municipal que era muy innovador, ¿no? Estaba siempre atento, entonces se le ocurrió. A mí me pareció que era una majadada, ¿no? Que hubiera un taller de medios, que contratarnos unas orillas a gente que nos dedicábamos a cosas para que transmitiéramos algo más que conocimiento a veces tecnológico, porque éramos gente muy tecnológica. Porque yo a partir de ese momento que empecé con el Atari, ya no muy tecnológico, tecnológico. Siempre estaba al día y ya cuando surgió Internet, pues ya te ponías al día, porque antes tenías que hacerlo con revistas. Bueno, la cosa es que nos llamó a 2 o 3 que éramos muy tecnológicos para que ayudáramos a otra gente a que entrara en ese mundo, para que vieran las posibilidades que tenían. Y de ahí surgió una amistad que dura hasta ahora con la gente con la que nos juntamos. Era súper agradable currar. Yo creo que es el curro donde más a gusto estoy en mi vida, por la gente que había ahí.
Y pasaba gente de todo tipo, porque claro, ser una ciudad pequeña, un taller de medios, no van a ser... Tú haces el Media Lab Prado en Madrid, pues van a ir solo los modernos. Claro, no sí, te iba a decir, hay un perfil que va dirigido a veces a ese perfil. Claro, allí imagino que habría gente que quería hacerse su videoclip, sí. Gente que quería hacer había un de corto. todo, sí, Claro. yo qué sé, los raperos, una generación de raperos, la segunda que hubo en Huesca, porque la primera también ocurre con ellos, la segunda eran chavales que querían aprender cómo hacer sus bases, y yo pues se lo podía enseñar muy fácil con esas máquinas. Pero luego, por ejemplo, hay un señor que se llama Ballarín, Pepe Ballarín, que es un youtuber que yo lo recomiendo a todo el mundo. Si quieres montar un huerto familiar. Oiga, qué bueno. Eso salió de Larlab, ¿sabes? Y de Ramón. Les enseñó a hacer un vídeo y tiene, no sé, puedo cagarla, pero 300.000 suscriptores o algo así. Ostras. O sea, esa cosa tan de contracte, ¿no? O sea, no era un sitio de modernos de estar estirados todos allí, sino que de repente pues había un señor ahora tiene 90 años, cuando empezó ahí tendría 70 y tantos. Y los chavales que quieren hacer rap y que se juntaran y que se conocieran. Era muy cómodo y surgieron cosas muy interesantes ahí, muy interesantes. Fue una época muy para mí de las más felices de mi vida. Qué bueno. Sí, con Ramón y bajo el amparo, digamos, del Arlab, sí que hacéis también videoinstalaciones, ¿verdad? Hacéis varias, alguna para Caja Madrid, me suena que vi. Sí, pero eso ya era, yo ya no estaba, yo creo que ya. Pero con Ramón. Sí, con Ramón. Sí, ¿verdad? Claro, porque luego hemos mantenido la amistad. Claro. Mira, ahora Ramón estrenó en la Autonómica una película sobre el K2. Ahora que hablamos, bueno. He vuelto a mis orígenes. He hecho una película sobre montañeros oscenses. Sí. Y zaragozanos, que esa peli es muy trágica. Además, yo conocí esta historia de primera mano. Yo soy muy fan, además del alpinismo, del Himalaya, etcétera. Todos los documentales que hay los veo. Tengo una cierta amistad o relación con Carlos Pauner también. Entonces, cualquier cosa que se haya hecho sobre ello, ¿cómo se llama? 13 de agosto, el libro de Paula Figols. 13 de agosto fue, ¿no? Una de las tragedias que vivieron montañeros aragoneses, orcenses y zaragozanos. Pero con eso te quiero decir que seguimos teniendo amistad. Claro, quedando a echar el café muchas veces con todos ellos. Bueno. Con David Diego, con Lorencio, que también estuvo ahí. Lorencio Boix. Sí, él fue con cámara allí a la historia, ¿no? Sí, entonces todos hemos mantenido amistad. También Huesca es muy pequeño y a veces pues juntarte con gente que se dedica a tu ámbito. Sí, pasas por la Granjanita y a ver si por allí, por el casino, a ver si hay alguno, ¿no? No, quedamos cerca, quedamos siempre pues, un par de veces por semana todavía. O sea que fíjate si es una época bonita. Sí, intensa, ¿no? Vale, siguiendo con el mundo del audiovisual, bueno, incluso previo a alguno de los trabajos que estamos comentando, de hecho lo vi hace unos días documentándome, ¿no? De alguna cosa que me faltaba por ver, por escuchar, sobre todo tuya, el cuento de Paco Yunque. ¡Anda! Eso es curioso, es una animación y ahí seguramente fue de los primeros trabajos que hiciste para un cortometraje, ¿no? Eso es 2005. No. Digo, cortometraje como tal, no los documentales de montaña. No, había hecho más cortometrajes. Sí. Lo que pasa es que este estaba muy bien hecho y creo que fue al Animac, al Animac de Lleida, que es un festival que hay de cine de animación, y Viñuales es un tipo muy majo. Ahora no vive en Huesca. Entonces sí que a mí a raíz de eso a mí me encanta. Este año estoy pendiente de hacer bueno, ya he hecho la música, pero estaba en postproducción de un corto de animación. Claro, me encantaría hacer un largo, pero son proyectos se hacen tan pocos. Claro. Y bueno, pues luego he trabajado con un chaval que es inteligentísimo y se llama Luis Zamora, que bueno, él ha trabajado en Arman. No sé si conocéis la productora de... Arman es la productora de Wallace and Gromit. Esos muñecos que parecen de plastilina. Empezarían siendo de plastilina, que tiene dos Oscar. Es muy Wallace and Gromit, la oveja Shaun, ¿cómo se llama? Huida de la granja o evasión en la granja. Unos que siempre son animales de granja. Bueno, pues él ha trabajado ahí y yo he estado en Arman viéndolo, he hecho cortos con él. A mí la animación me encanta. Y el primero fue Paco Yunque, sí. En 2005, sí. Bueno. Y tienes un proyecto con tu hermana, fíjate, es que además parece que te saltan los plazos habituales, digamos, de los profesionales, porque en 2007, o sea que es muy joven. Bueno, entonces tenía casi 40. Pero bueno, sí, pero vamos, para arrancar en el digamos, en el mundo de la televisión, hacéis un proyecto, bueno, y un trabajo que es
España baila. España baila. ¿Verdad? Ostras, sí, sí. ¿Cómo fue aquello? Porque además de hecho eso me sonaba, porque quizá en su momento llega a ver algo, eso estuvo en la 2, por ejemplo, se emitió. Pero no he conseguido ver Yo te digo fragmentos. por qué. Mira, a ver, claro, aquello fue de estas cosas que siempre has trabajado y yo tenía una idea y dije, ¿por qué no la movemos? Entonces justo mi hermana acababa la carrera y estaba en un máster de documental creativo en Barcelona, y a uno de los profesores se lo propuso y le gustó esta idea, que era contar la historia de España con las canciones del verano, digamos. Ahora ya no hay canciones del verano, pero digamos con las canciones que se han bailado más, ¿no? Claro, Entonces, perdona, el título era como de la vaca lechera a la SRG o algo así, ¿no? Exacto, justo, buena memoria. Pues justo hasta el 2008, la SRG fue el 2007 o 2005, no recuerdo. Entonces contábamos, pues, y te estaba explicando la manera de bailar, explica también la manera de ser de un país. O sea, nos documentamos y qué ocurre. Que bueno, yo empecé la cuestión de la supervisión musical. O sea, ver lo complicado que es gestionar cuando son canciones de licencias y derechos de piezas tan carísimas, claro, ¿no? O sea, que han tenido tanto éxito. Entonces, ese documental casi todo el presupuesto iba en derechos. Claro. Entonces, un poco ahí me picó el gusanillo de una cosa que luego he hecho, y el problema está en precisamente eso, que gestionaron los derechos exclusivamente para un tiempo y para un territorio. Entonces, ahora, y luego además esa empresa, desgraciadamente, con los años desapareció. O sea, entró en concurso de acreedores y no sabemos ni quién es el dueño de eso. Ostras. Una vez preguntamos y dijeron... Si fuera en el cine sería Cerezo, porque tiene todo lo que había en todas las productoras pero nacionales. documental. Pero no, en ese caso supongo que no, además es para televisión o dirigido a sí, televisión. pero fíjate que la queríamos proyectar en un festival y alguien nos dijo, oye, no, proyectarla. Ah, mira. Uno de los directivos dice, es que no te sabría decir, esto al final tendrías que ir a un juez, que no sé ni qué juez es, porque o sea, y la proyectamos, nadie dijo nada, en un festival pequeño. Lo estuve buscando porque además RTV Play tiene de todo lo que se ha emitido en todos los años del mundo, desde el Nodo al último programa de esta semana. Pasa que no era una producción estrictamente suya, era de arte. Sí. De la cadena franco-alemana. Sí. Entonces, yo creo que no la podían poner en DVD precisamente porque no habían gestionado todos los derechos. Claro. O sea, es complejo, durante todo el tiempo, en todo el territorio, porque eso es más caro, ¿no? Claro. Sí, ya no es lo visual, es decir, que en este caso lleva el componente de la música, lo que dices tú, con ahí temas... lo caro era eso, ¿sabes? Claro. Sí, era una miniserie de 3... No, era un documental de una pero hora. Uno entero, pero yo creo que se partió para la emisión, me pareció leerlo en algún sitio. Sí, pues a lo mejor hicieron alguna cosa así. Sí, como tres. Y luego hicimos una versión porque estaba TV3 en aquel momento, entró, y había una versión en catalán, o sea, porque muchos de los protagonistas eran catalanes, o sea, catalanoparlantes, por ejemplo, Peret. Claro. O sea, entonces entrevistamos... Además hacéis entrevistas, sí, es que lo estuve leyendo y digo, joder, tengo ganas de verlo. Para mí fue, hombre, pues ya te lo pasaré en DVD, que lo tenemos por ahí. Bueno. Pero fue estupendo porque conocía gente que yo admiraba, Peret, por ejemplo. Claro. Y estuve 4 horas con Peret, o un tipo que me parece, bueno, Alaska, que ya te digo que fue para mí muy importante, Alaska es inteligentísima, todo el mundo lo sabe, es una persona que da muchísimo... Por ejemplo, no hace como acabo de hacer yo ahora, dejar puntos suspensivos. Ella acaba todas las frases. Entonces, para un documentalista, que tener a alguien que acabe las frases... Sí. Te hace la narración. Porque si no, queda ahí colgando, que yo lo hago continuamente y todo el mundo lo hacemos. Ella no, parece que es que ella tiene una cabeza como pam. Claro. Todo acaba en punto y seguido, punto y final. O sea, ya ves cómo editar. O sea, claro. Si tienes que hacer un tráiler, te sirve su frase. Por ejemplo, una persona que me cayó súper bien en aquel momento fue Manolo Escobar, que claro, viene de un mundo que parece distinto al tuyo. Claro. Una persona también muy inteligente, se expresaba muy bien también, una voz perfecta, o sea que el microfonista no sufría. Qué bueno. Dicción perfecta, también podías editar muy bien, y luego era un tipo estupendo, muy culto, coleccionista de arte. Qué bueno. Sí, era una persona que no era el estereotipo que tú podías considerar de él, o sea, tener en tu cabeza, en el imaginario, por las películas que hizo, por el papel que tenía, el rol que tenía, su público. No, era estupendísimo. No, la verdad que conocí a un montón de gente interesante en aquel documental. Fíjate, no eres el primero que lo nombra, yo creo que también hablamos con alguna de las maquilladoras que han pasado por aquí, pues quizá con Ana Brunet o con Virginia Maza. Yo creo que lo nombramos en la pieza, y si no lo he hablado fuera de aquí, porque lo maquillaron, lo tuvieron que caracterizar varias veces para algún directo que sería aquí en Aragón, y hablaban de eso, de que era un tipo muy cercano y muy buena gente. Sí. Y otra era Rafael Acarrá.
Ay, qué bueno. Y eso que hablas de maquilladora, iba con su propia maquilladora. Ay, qué bueno. Claro, claro. Sí, o sea, que se llamaba como mi hija, además es que... Oigo, qué bueno. Y entonces ella solo se fiaba de su propia maquilladora, pero no sé por qué. Yo me imagino que cierta inseguridad cuando vas cumpliendo años. No, te iba a decir, no quería, pero sí, pero es una evidencia. Claro, es que ella estiró mucho su carrera. Pues no era necesario para nada, o sea, porque en esta distancia que la entrevistamos tendría ya casi 70 años, Sí. Era igual que lo que tú recordabas de niño. Qué bueno. O sea, increíble. No, fue una experiencia, además yo creo que abrimos en cierta manera un melón, porque Televisión Española no miraba de sus archivos y no los trataba muy bien. En aquel momento encontrar ciertas cosas nos costó muchísimo. Fíjate. Y de hecho creo que perdieron mogollón de archivos en una inundación o algo así, o en un incendio. Entonces yo creo que no hemos sido conscientes a veces que el patrimonio audiovisual es muy importante para futuras generaciones, ¿no? Claro. Que la BBC, toda esta gente lo guardan como oro en paño porque son conscientes de que, hombre, claro, son los Beatles, ¿no? A lo mejor, pues los Beatles, todo lo que hayan hecho los Beatles pues, es oro macizo, ¿no? O sea, pero bueno, aquí, yo qué sé, pues el patrimonio que generó Joaquín Carbonell en Televisión Española, que muchísima gente que luego ha tenido trayectoria, no solo los héroes, sino Alberto Iglesias, gente ha tocado en ese, y eso yo creo que casi todo se perdió. Sí, yo insisto mucho en instituciones las que no lo tienen organizado y sabes que en un sótano tienen cajas llenas de Umatic, Betamax, etcétera. Eso se va a perder. Claro, eso se va a perder. Yo alguna vez les digo, tendríais que dedicar unos fondos para que eso siga siendo la memoria de esta tierra. Eso es dinero en el futuro. Sí. No, y ahora quiero decir que también si lo haces al final vas a poder nutrir a programas de la televisión autonómica, por ejemplo, claro. Etcétera, ¿no? Se hizo con el archivo de Miguel París, por ejemplo, sí que se recuperó, pero lo recuperaron y se ha hecho uso de él en televisión, etcétera, pero hay muchísimas cosas que no. Tú imagínate que, yo qué sé, o sea, es que es ridículo, o sea, en un futuro eso te va a dar dinero, o sea, cachitos antes de nuestro documental no existía. Claro. Yo creo que en algún momento alguien dijo, hombre, pues si tenemos un archivo, porque sí que era muy lúdico nuestro documental, o sea, sí que contaba cosas, yo prefiero las cosas profundas, contarlas de manera ligera, que no ser muy pomposo para contar una tontería, ¿sabes? Entonces dices, pero es que me están contando aquí, y cuánta épica, para nada, ¿no? Yo creo que la vida se parece más a una comedia. Entonces, estábamos contando un montón de cuestiones sociológicas, de cómo había cambiado la gente, cómo cambió el papel de la mujer, porque al principio el hombre la tenía que sacar a bailar, y porque hablábamos, a través del baile contábamos cambios sociológicos, claro. Pero siempre había cierto humor, ¿sabes? Entonces yo creo que a mí me parece que estos programas se pasan ya. Faltan, claro. Ya directamente faltan a veces. Claro, van buscando eso. Pero bueno, ese camino no estaba explorado y yo creo que bueno, fue interesante aquello. ¿Sabes? Lo malo es que eso es difícil de ver ese documental. O sea, que esto que os digo os lo tenéis que creer. Bueno, yo por el ofrecimiento que ha hecho recojo el guante, espero ese DVD ansioso, con ansias vivas. Que bueno, recibí un premio de hecho en un festival. Yo creo programa. Que sí. Tampoco fue en muchos festivales porque Memory Image miró la nota porque no recordaba el nombre. Claro. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que normalmente los festivales potentes exigen un estreno. Ajá. Y entonces no era muy común que hubiera festivales de televisión. Claro. Ahora sí que hay. Ahora sí que a lo mejor podíamos. Ahora hay mercados y hay festivales, que sí que puedes llevar a ese festival y estar un poco dándole autobombo en un festival antes de estrenarlo en televisión. Pero esto, al ser un producto de arte, se tenía que estrenar primero en arte, luego en Televisión Española y luego creo que fue a TV3. Y luego no sé dónde, o sea, tuvo su camino. Televisivo, claro. Bueno, podríamos seguir por esa línea y con más trabajos iniciales, pero vamos a hacer corto con el espacio. De broma le decía antes de arrancar, digo, si veo que nos sobra mucho tiempo, te pediré que cantes 2 o 3 temas. Pues va a ser no será necesario. Va a ser que no. No te habría puesto en ese brete, pero no será necesario en cualquier caso. Bueno, hay una persona clave para que tú, dentro de que ya has hecho trabajos de bandas sonoras, como hemos comentado, pues arranques con el mundo de la montaña y con espacios naturales. Pero bueno, obviamente entras en contacto y nos vas a explicar cómo y de qué manera con una persona clave en tu carrera, que es Nacho García Velilla, indudablemente. Claro, eres un tipo que
sí que has empleado el humor para esa miniserie, sí que empleabais el humor en Los Mestizos, pero también has hecho trabajos, como iremos viendo, más que no, tienen otra clave que más no es precisamente el humor, sí, más bien tensos, eres un especialista también en ellos, pero ¿cómo arranca ese mundo ya de cabeza en la música para comedias? Bueno, comedias de éxito en ese momento ni siquiera, porque en cine yo creo que se estrena contigo. Claro. Bueno, pues cuéntanos cómo llegas a Nacho García Velilla. Eso que decía Max Sau, que su patria es donde hizo el instituto, ¿no? El que había vivido en muchos países, ¿no? Sí. Entonces, claro, hice el instituto en Huesca, pero mi instituto fueron Los Mestizos, en realidad. Sí. ¿Sabes? O sea, yo era la edad empezó en tercero de BUP, Los Mestizos, entre segundo y tercero, y acabó cuando acabamos la carrera, más o menos, en esa época, cuando te replanteas qué vas a hacer en la vida. Entonces yo ahí, esa es mi patria y ahí están mis mejores amigos. Algún amigo hecho después, pero es cierto que muchas veces tus amigos son los de la carrera universitaria o los del instituto. Ajá, claro. Y en este caso, pues claro, Nacho lo conocí ahí, lo conocí en el Hayalay, porque él vino a ver a Los Coyotes, Claro. que fue un día, para mí bastante, no era consciente de la importancia de ese día, porque yo adoraba un grupo que se llamaba Los Coyotes, de la movida, quería que nos produjera Ramón, Ramón, el productor del disco, es verdad. Y entonces cuando me enteré que tocaban ahí, fuimos a suplicarles, por favor, dejarnos telonearos, y también nos pagaron, ¿eh? O sea, es que entonces se pagaba porque la gente tocara en un bar, tú tocabas en un bar y el del bar te pagaba, no te cobraba, que ahora pasa eso, ¿eh? En según qué sitios. Y entonces, bueno, ahí cuando terminamos de telonearnos, yo bajé a bailar, a empujarme con la gente, y había unos de Zaragoza ahí graciosísimos, y uno era que era el que empujaba más, claro. Entonces, desde entonces nos hicimos amigos, y yo me enteré, cuando él vino de estudiar, que estuvo un tiempo en Inglaterra en un Erasmus, pues cuando vino hicimos un videoclip de un proyecto que tenía, y dice, o sea, pues me voy a ir a Madrid, porque tal, lo empiezan a hacer, y era médico de familia. O sea, él se fue de guionista médico de familia, y seguíamos teniendo... Claro, a lo mejor nos veíamos una vez al año, en Navidades, o nos íbamos encontrando bajabas a Zaragoza y te lo encontrabas, esas cosas, ¿no? Sí. Y dice, oye, ¿sabes que voy a hacer una serie nueva que es una sitcom? ¿Y qué es una sitcom? Pues una sitcom son estas series que se hacen en una nave industrial como esta, y tienen 3 escenarios y enfrente está la gente en un graderío, porque hemos visto, ¿sabes esa de Friends? Pues sabemos cómo se hace, cómo se hizo, nos dejaron, ¿cómo se llaman? Globomedia, nos llevaron ahí para aprender cómo se hace y lo vamos a repetir en España. Y yo estuve los primeros días, íbamos a Madrid y, oye, pues vamos a llamar a Nacho. Y así vemos cómo hacen eso. Y vimos de los primeros de 7 vidas. 7 vidas, no hay idas, 7 vidas. Sí, claro. Entonces yo seguíamos teniendo contacto, hablábamos de cosas, y cuando, claro, yo sabía que yo hacía música para el audiovisual, pero entonces no había ni internet ni AVE. Claro. Pasan los años, hay internet, hay AVE, y él decide hacer una peli. Yo te dije, oye, Juanjo, ¿por qué no probamos a hacer una prueba? Y desde entonces, mira, ayer estuve hablando con él. O sea, desde entonces hemos hecho un montón de trabajos juntos. Pues y la verdad que él me abre el camino al mainstream y a Madrid por la puerta grande, porque había hecho... No sé, yo ya tendría 50 proyectos, a lo mejor en todos esos años, va sumando cortos, vídeos industriales, anuncios para la autonómica, bueno, la autonómica no, para la desconexión. Sí, documentales. Bueno, teatro, aunque nos saltemos un poco, habías empezado ya a hacer teatro. Música, bueno, para Arbués, que lo nombrabas, para Arbués hiciste banda sonora, la música de algún espectáculo. Que también estoy trabajando, ¿ves? Hombre, por lo menos soy fiel, o la gente me es fiel, debo cumplir, porque... Estoy hablando de gente con la que llevas, con Jesús Arbués, él era también fan del grupo, y me dice, oye, ¿me puedes grabar un off en el estudio? Y era una voz en off para empezar y desde entonces aún seguimos colaborando, no tanto, pero lo que más hemos hecho es música infantil. Fíjate. Proyectos musicales infantiles, y también he currado con los titiriteros, que son las personas que para mí es en Aragón el top. Paco París y Pilar Amorós. Paco y Pilar son el top a nivel humano y artístico. O sea, son lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Es mi opinión. Son un cielo. Además nos tienen y les tenemos muchísimo cariño. Mira que nos hemos visto poco, pero coincidimos. Yo no he trabajado con ellos, pero coincidimos en cualquier sitio y enseguida parecen familia. Son tus tíos del pueblo. Sí. Y eso es tan improbable que unos maestros de Binefar
terminen siendo Premio Nacional de Teatro y están haciendo, ahora está Paco, me parece que estaba haciendo un espectáculo de Machado en Soria. Fíjate. O sea, y ha viajado por medio mundo, ha estado yo qué sé, ha estado en el ¿cómo se llama? En Lincoln Center, en Nueva York, o sea, le encantaba a la gente de Jim Henson, o sea, es el tope, es el tope. Henson, el de Jim Henson, los teñeñecos. Sí, estaba Sésamo. Pensando en Sésamo Street, sí, que falleció hace además unos años. Muchos años. ¿Muchos? Sí, Jim Henson hace muchos. Sí, lo recuerdo, un tipo espigado ahí que salía, un barbas así. Sí, con barbas. Un hippie. Que me molaba mucho. Bueno, hemos hablado de la película, no hemos puesto nombre, pero bueno, por decir, aunque no nombremos todas, ¿no? Pero Fuera de Carta fue esa primera película en la que él también arranca. Es verdad que ya viene con un aval que es una serie de éxito absoluto. O sea, yo no creo en nadie. 2 series de éxito, porque estaba con Aida entonces. Ya estaba con Aida, claro, fíjate. Que es el primer spin-off. Se hace en la primera sitcom y luego el primer spin-off. Sí. Y claro, no había 19.000 plataformas y televisiones y canales, había solo 5. Claro. Y entonces hacía unos números increíbles. O sea, en aquel momento ser líder de audiencia era que tuvieran 4 millones o 5. Claro. Que de hecho, fíjate, Aida, pues todavía reboot o como se llame, que ha habido, ha funcionado bastante bien. Sí. Porque es que tiene una fan base, o sea, tiene tanta gente que se crió viendo Aida que es. O sea, eran 5, 6 millones, 7, todas las semanas. Claro. Sí, fíjate, además, claro, bueno, arranca lo que hablamos, tiene también esa facilidad de venir ya de un nido ya que salen actores ya. Javier Cámara, por ejemplo, es uno de los protagonistas de esta película, de esta primera película. Sí, tiene que ver con él. Yo creo que él bucea y tiende a hacer cosas como buscar en otros sitios, como hizo conmigo. Sí. O sea, en vez de acudir a los músicos ya establecidos para ese mundo. Para el audiovisual, pues a los típicos, que tampoco había tantos en aquel momento, tampoco se producían tantas pelis, pues a gente muy establecida, muy famosa, pues decidió probar conmigo, porque le gusta hacer eso, ¿no? De probar con gente, pues Carmen Machi venía de la Abadía, no había hecho comedia y era una persona muy conocida en el teatro, pero muy desconocida en el cine, ese tipo de experimentos, bueno, joder, pues lo agradezco mucho que lo hiciera, ¿no? Sí. Bueno, hizo mezclas con experimentos y con Chuslan Preave sale también, creo, en ese primer trabajo. O sea que también Amparo Baró. Fíjate, Amparo Baró, que está en 7 vidas. Mira, tengo relación con su sobrina. No, Amparo Baró está en 7 vidas y Chuslan Preave sale en. Eso es. Y a punto estuvo de salir y se puso enfermo, que esa es una espinita, Fernán Gómez. Hacer un papel, pero ya se puso muy enfermo. Y ya falleció, yo creo que después del rodaje de esta peli. Fíjate. Sí. Bueno, Amparo Baró, su sobrina vive aquí, su sobrina es de aquí, vive aquí, se llama Amparo Baró también. Anda. Que un día se presentó, circunstancias, digamos, casuales en el colegio donde yo había estudiado y se acercó ella, oye, va Luis, oye, que te seguimos en la tele, tal y cual. Y digo, ¿cómo te llamas, Amparo? Bueno, Amparo Baró. Y digo, ya, pensaba que era una broma. No, soy la sobrina de Amparo Baró, que entonces vivía todavía, o sea que es muy curioso. De hecho, Amparo Baró ha trabajado en el Oregón, fíjate, ¿sí? La sobrina, porque ha venido alguna vez a alguna sección. Pero claro, a veces. Yo creo que una cosa que tenemos aquí negativa en general en la cultura en España es que no miramos a los mayores. Y ese no es el caso de Velilla. O sea, Velilla consideraba que él forma parte de una cadena que viene de un tipo de cine a veces que está denostado. Ahora últimamente pues se va, por ejemplo, a Forqué se le está valorando de nuevo. Y sí que es cierto que a lo mejor nuestra generación mirábamos por encima del hombro a ciertas manifestaciones. Estaba hablando antes de Manolo Escobar, ¿no? Pero quien te dice Manolo Escobar, pues te puede decir Paco Martínez Soria. Lo hemos mirado siempre por encima del hombro. Ostras, ojo, cuidado. O sea, sí, tienen defectos algunas de sus películas. Hacían 3 películas al año, algunas las hacían deprisa y corriendo, pero otras no, Claro. Y Pedro Masó, La Zaga, Forqué, pues que eran gente. Ahora todo el mundo le encanta Atraco a las 3, ¿no? Todo el mundo dice que es una de las mejores películas, pero estaba muy denostada. Claro. Y yo creo que nosotros en general, pues pasa lo mismo con los cantantes melódicos, con los folclóricos. Durante un tiempo hubo una ruptura y esa ruptura hacía que pasáramos de todo lo anterior, ¿no? O lo miráramos por encima del hombro, y eso yo creo que ha sido nefasto. Yo creo que las generaciones nuevas ya no tienen ese prejuicio que teníamos la nuestra. Sí. Y una cosa buena que tiene Nacho es que él no lo tenía. Él, Amparo Baró,
vamos, la adoraba, pero adoraba otra serie de cómicos mucho más o sea, comerciales y tal, y él le encantaban. Y a la vez era capaz de ir a la Abadía y sacar a una actriz de la Abadía y llevarlo a lo cómico, ¿no? Hombre, pues hay que agradecerle muchas cosas. A mí que sacar a Carmen Machi de un circuito cerrado que es al fin y al cabo el teatro y que la hiciera visible, porque da igual lo que haga, cualquier cosa que haga Carmen Machi. Hay series que no me ha gustado el guión y las he visto y he seguido hasta el final porque está Carmen Machi. Es increíble, sí. Es increíble. Además, como yo trabajo en muchas pelis en las que ella estaba, creo que he estado en 2 películas, no sé si en una o en 2, que ella conduce un tractor. Sí. O sea, fíjate si he hecho cosas. Sí, sí. O sea, fíjate, he hecho cosas con Carmen, sí. casi todas que tienen que ver con Velilla, sí, sí, sí. Y ella, ves un poco la mecánica, o sea, como ves muchas veces repetido una escena, te fijas, mira cómo... lo que son las cuestiones de la mecánica de la comedia, que son las pausas, que es el tiempo de reacción. Eso que decía, yo no lo entendía muy bien lo que quería decir Woody Allen, que comedia es tragedia más tiempo. Es que tiene que ver con el tiempo, tú lo sabrás, el tiempo en reacción. Sí, o sea, sí. Una reacción rápida no es de comedia. Sí, a veces tienes que esperar y a veces decirlo muy rápido. Exacto. Pero tú entiendes, a base de trabajar, cuándo hay que hacer cada una de ellas y cuál va a funcionar mejor de las dos, ¿no? Y claro, Amparo Baró era genial en eso, y Machi es que es súper genial. O sea, tú, Machi, casi siempre todos son primeras tomas, o si son varias tomas es porque alguno de los que está en la escena no lo ha hecho bien, y ella siempre es precisa, y precisa con el tempo de la comedia. Entonces, hombre, es una gozada porque tú lo puedes ver, tú lo ves allí sin música, porque las tienes que hacer, y tú estás viendo ahí, estás en la pantalla. Yo hago así porque así estoy, ¿no? Sí. Una pantalla ahí, yo aquí, y otra pantalla aquí, y dices, mira, fíjate, ha levantado, pum, mírala. O sea, como voy a ir para atrás, fíjate, y yo tengo que... y vas con ella, además, haciendo la música, porque ella la mirada de ella es la que te está marcando toda la acción. Bueno. Y luego quería hablar contigo de eso, pero vamos a hablarlo ya. Por una parte, tú participas... claro, lo que hablabas, tú al final estás en un estudio, seguramente eres bastante ajeno en general a los rodajes. No, pero alguna vez no. Eso te iba a decir, pero ¿participas de alguna manera o vas por ver un poco por dónde...? Hombre, si es aquí, cerca, en todas las pelis que he hecho aquí en Aragón, trato de ir, aunque sea saludar a la gente y hacer un poco de vida social, por lo que te digo, porque es que si no estás encerrado, si no hablo con nadie, claro. Y como se está comprobando, soy muy verborreico, entonces yo necesito ver a gente y tal. Claro. Entonces, bueno, pero por otro lado sí que cuando hay una acción ligada a música, porque yo a partir de la segunda peli de Nacho, yo me doy cuenta que digo, esto de supervisor musical, que es que veía en otras películas, y digo, pues es esto, anda, pues ¿por qué no al principio lo hago un poco como un plus a mi trabajo de compositor. ¿Qué ocurre? Que los compositores, o sea, aquí los compositores está muy claro, pero la supervisión musical hasta hace poco ni se consideraba un trabajo del cine. Sí. Y yo ahora sí, o sea, ahora ya he hecho películas que solo he hecho de supervisor y no he hecho de compositor. Normalmente van las dos cosas. Entonces, a lo que voy, lees en el guión. Pues yo qué sé, que se mueran los feos. Pues lees en el guión que cantan eres tú. Obviamente hay que gestionar esos derechos porque imagínate tú que ruedas toda una escena que los que cantan el eres tú. No es que haya una escena, es que hay una escena muy divertida y luego el desenlace de la película es esa canción. O sea, el giro último, ¿no? Del típico giro de la comedia romántica se hace cantando esa canción. Entonces, bueno, no desvelo nada porque todo el mundo la han hecho 40 veces en abierto, 40 ya, ¿eh? No es en sentido no es una forma de hablar. Literal, que se dice ahora, 40 veces. Bueno, pues resulta que tienes que gestionar los derechos y tienes que estar pendiente de que lo canten más o menos a un tempo, porque luego tú eso tenías que meter música debajo. Claro. Entonces ahí sí que tenía que estar. Claro. O algunas veces en menudas piezas, que es una peli que está funcionando muy bien ahora en plataformas, creo que es en Netflix, ¿no? Sí. Pues bueno, esa había un rapeo, un giro de inflexión pasa con una batalla de gallos. Proporcionar un coach
para que esa gente, en que se mueran los feos tocaban la trompeta, un coach para que les enseñe a tocar la trompeta, si hay figuración especial de músicos, pues me apetece estar ahí, ¿sabes? O sea, pues de repente hay 5, pues llevé a músicos que son mis colegas, que hicieran estaba Cuti, estaba Guillermo, Mata, Justo, entonces vas buscando músicos, uno de los mestizos, al final salimos, como ya tanta música en esa peli, al final fuimos haciendo figuración todos. Todos los mestizos. Separado, pero... Qué bueno. Entonces, ese asunto a mí siempre me ha gustado mucho, ¿sabes? El estar encima de lo que es el proceso. O sea, y si me daba mucha rabia una película española antigua, era a lo mejor que veías a uno haciendo así. Claro. Hombre, pues lleva un guitarrista por el mismo precio, ¿no? Claro. Decías, ¿por qué me creo más? Realmente casi nunca lo que suena lo han grabado allí, porque tiene que ser sitios muy silenciosos para que no pueden grabar una escena de dos personajes hablando, tienen que estar los diálogos muy limpios. Entonces, si ves a uno tocando, a lo mejor está Cerelver que toca, pero es el que ha tocado lo que va a sonar. Claro. Entonces, ya, pam, y tú ves que es natural, y si son medievales, pues que lleven instrumentos medievales, no de repente no hay ahí una bandurria, ¿entiendes? O sea, ese tipo de cosas que tú veías en las películas americanas, pues, joder, mírate en La Estrella Azul, que eran los mismos, o sea, en la Estrella Azul, sí lo he dicho. Sí. Eran los mismos instrumentos que habían tocado realmente los más birras. Sí. Pues esas cosas le dan mucha carne a las cosas. Entonces me gusta estar mucho en el proceso y entonces sí que voy a muchos rodajes cuando hay música, que a veces hay películas que no hay música, cero. O sea, no hay música ligada a la acción. Claro, no solo en música, sino también, quiero decir que en todo, al final hay que ser fiel. No deja de ser una comedia, las nombrado antes Friends, pero por ejemplo se van a los Sanfermines a Pamplona y van con sombreros mexicanos, porque para ellos España está pegado a, como bien sabe Trump, España está pegado a México, con lo cual, bueno, pues pasan mejor cosas que no sepan muy bien dónde estamos. Mejor, no, de momento de momento sí salimos con bien. Aunque te voy a contar una anécdota, aunque hay algunos americanos, no hagamos el estereotipo. No. Trabajé yo en una peli de Velilla que se hizo para México y era... bueno, de esa hablaremos, pero sí, cuenta la. Entonces, él me dice, pero bueno, tú, Juanjo, ¿dónde estás? Uno de los ejecutivos, que es un tío que era vicepresidente no sé qué de Lionsgate, uno de los vicepresidentes que había. Pero tú, ¿dónde estás? En Madrid. Y dices... No, dices, Huesca no van a saber dónde está. A los de Huesca no vas a decir al lado de Zaragoza. Pero que tampoco van, a lo mejor un americano tampoco sabe dónde está Zaragoza, a lo mejor, ¿no? Sí. Y yo, no, pues nada, cerca cerca de la frontera francesa. Y dice, pues vivirás al lado de Astún. O sea que el estereotipo ese del yanqui analfabeto, hay gente muy cosmopolita. Ostras, qué bueno. Esa es buena. Bueno, pues de esa peli, que no decimos todavía el nombre, no por nada, porque luego hablaremos de ella. Seguramente habrá que pasar por encima de trabajos con los que ha recibido premios en festivales, ¿no? Daniel's Journey, que ahí sí, en la Arcife, en lo que era el festival de... Sí, Daniel's Journey es el chico este que te digo que es un animador que me encanta, que es Luis Zamora. Sí, Luis Zamora. Ahí es donde empezamos a ser amigos. Con Luis Zamora nos conocimos en el Arlab. O sea, fíjate, todos son círculos. Al final, la cuestión, si tú eres joven, muévete. Claro. Muévete porque a veces tú pretendes, te obcecas en que quieres hacer eso, y tú estás haciendo eso y a lo mejor es eso de ahí, pero ha sido en el momento en el que ha rebotado la pelota y ha ido para allí, ¿no? Entonces hay que estar siempre moviéndose. Entonces yo conocí a Luis Zamora, por ejemplo, todavía tenemos mucha amistad. Claro. Y si algún día hace un largo, espero que me llame. Bueno, seguro. Fernando Vera, que también haces varios trabajos. Sí, todavía sigo currando con él. Ondas. Yo hice un trabajo con él y en ese estaba también Isabel Soria, con la que trabajó habitualmente habitualmente hemos trabajado en unos cuantos trabajos como documentalista con ella y bueno, es Isabel, un encanto. Nombramos a Estella Fandos, trabajaste también con ellos en Il Mondo Mío, también premio Mejor Banda Sonora en el Festival de Cheste. O sea, nos vamos saltando trabajos en los que has recibido premios, porque quiero ir también a algunos trabajos
más conocidos, digamos, más... Bueno, y no son más conocidos, sino que me provocan más curiosidades, porque estamos hablando de la comedia. Bueno, hablábamos de lo poco que te prodigas con el ser humano por tu trabajo y por pues las condiciones de tu trabajo, pero bueno, te das un baño de multitudes con una biznaga en el Festival de Málaga. Eso estuvo muy bien. Eso estuvo muy bien, claro. Porque son tan cálidos ahí. Yo le decía siempre a mi mujer, cuando nos jubilemos tenemos que ir a Málaga. A recibir premios. Esa idea, no, es igual. Ya. Pero bueno, claro, estás con ese subidón. Hombre. Esa idea ya la ha tenido todo el mundo. Sí, claro. No todos los alemanes. No, mira, bueno, salvando distancias de espacio, no de sitio bonito, que a mí me gusta más Voltaña. Y hace poco estuvimos con el libro de Laura, de nuestra Laura Gómez La Cueva. Fui con Alfonso Palomares a presentarlo a INSA, a la librería La General, que es una librería estupenda. Y tengo amigos especialmente uno en la Ronda de Voltaña, Fernando, y fuimos a su casa en Voltaña. Digo, siempre con mi mujer decimos, cuando seamos mayores nos subiremos al Pirineo. Pues no lo digas mucho, porque... No, ya me dijo, dice, ¿tenéis dinero entonces? Digo, no, dice, bueno, la casa de aquí detrás la venden por 900 y pico mil euros. Y digo, vale, es una de 3 plantas, pero bueno, da igual. Fíjate, decía, no, es imposible venir a vivir aquí, dice yo, porque la tengo desde hace años. Con lo cual, efectivamente, lo de vivir ahí también se le ha ocurrido a mucha gente, como lo de vivir en Málaga, ¿no? Sí. Eso, pues es una pena. Bueno, Voltaña, de todas maneras, no hace falta jubilarme, puedo ir cuando quiera. O sea que... Bueno. No, yo voy, procuro ir todos los años. Hace 15 días estuvimos en Aisa y Voltaña, claro. Bueno, yo allí, mira, más que a sitios más llamativos, al final donde me apetece estar es donde bajas a la... Yo por la excusa de ir a la General, allí en Aínsa, a la librería, con mi hija en un viaje que hice, salíamos de los apartamentos, digamos, y decía yo, quiero mirar a ver si tienen un libro, como si en Zaragoza no hubiera librerías con libros, pero era como diciendo, vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a aprovechar, y bajaba, me gustaba estar en la librería, hablar con Raquel y con Antonio y decir, oye, ¿no tendréis tal libro? Oye, qué culturetas son en Aisa y Voltaña, ¿eh? O sea, sí, es un gusto. Voltaña, creo que lo hablé un día con uno de la Warner, era el sitio más pequeño que tenía cine comercial. O sea, que el cine comercial, digamos, para que la gente lo entienda, no es el que hace mucho dinero, sino el que va a salas comerciales, no a festivales. Claro. Entonces, y una sala comercial es un sitio que está abierto, un cine, ¿no? Pues es el único cine abierto, es el cine abierto en España en el sitio más pequeño. Joder, qué bueno. O sea, porque hay capitales de provincia que no tienen cine. Y Voltaña serán 1.000 y pico, 2.000, no sé, algo así. Entre 5.000 en total viven en todo el Sobrarbe, ¿no? Sí. Y fíjate, tienen yo creo los viernes y los sábados echan una peli cada... Claro, parece una tontería, pero eso asienta, no vamos a entrar muchísimo, ahí, pero asienta muchísimo. Quiero decir, y luego fíjate, siguen viviendo allí. La Ronda de Voltaña, que no es que se conozcan aquí, desde luego en España y fuera de España también, es uno de los grupos más representativos de folclore. Yo los admiro mucho y me los pongo para trabajar incluso cuando estoy en el ordenador. Y claro, pueden quedarse allí a vivir porque tienen unas condiciones buenas para vivir. Mira, te preguntaba antes un poco... A lo mejor han surgido porque viven ahí, te quiero decir. Sí, es que no sabes qué es primero claro, antes. ¿Sabes? Claro, pero todo ayuda, claro. Mira, sí que ya has ido perfilando un poco cuál es tu flujo de trabajo, pero y supongo que cambiará con cada director y cada proyecto. Pero claro, para alguien tan poco conocedor del detalle de una composición de una banda sonora como yo, y quizá alguien que pueda escuchar esta conversación, ya decías, puede ser que vayas al principio del rodaje o puede ser que entres en contacto con la gente o no en otros casos, pero o puede ser que tú tengas una idea preestablecida y que vaya por encima incluso de la idea que tiene el director. En definitiva, ¿cómo se empieza a trabajar una banda sonora? Me entiendo que a lo mejor incluso hay cosas que dices, bueno, voy a hacer un colchón con lo que sea para tener ya recursos en la banda sonora, pero luego habrá cosas que hasta que no está la edición tú no puedes incorporar. Pues depende, claro, como ya te digo que yo hago supervisión musical, entro muchas veces muy pronto y eso es lo que me gusta, porque ya tienes digamos que tienes el proyecto en tu cabeza de tal manera que ya vas destilando ideas y vas escuchando y ves una peli y dices, mira, esto me lo guardo para este proyecto que será dentro de 3 años, ¿no? Porque están escribiéndolo todavía. Sí. O sea, pero, por ejemplo, cuando hago supervisión, ha habido el caso que dije, y luego lo leí, que lo hacía salvando las distancias. Lo hacía Scorsese con Robbie Robertson de The Band, hacían lo llamaba la jukebox de Marty.
Entonces él le mandaba canciones y el otro las iba escuchando, ¿no? Y mientras escribía. Sí. O sea, a veces entró ahí. Sí. Bueno, pues hay cosas que está el nuevo proyecto que ya hablaremos, que se va a estrenar dentro de poco, el de Por 100 millones. Sí. Ese es un proyecto en el que yo les había hecho una lista en Spotify que se llamaba La Jukebox de los Recreativos. Porque para mí ese año, en concreto donde pasaba eso, yo lo asociaba a una máquina una rocola que había en los recreativos donde yo iba. Qué bueno. Entonces me parecía que eso era, y les va muy bien para escribir. Y luego hay cosas de esas que se incorporan en el guión. Claro. Pero bueno, no siempre es eso. Yo he entrado en proyectos, por ejemplo, un proyecto que a mí me ha dado muchas satisfacciones, que es La Caza, que ha hecho de momento 4 temporadas. Pues La Caza, yo entré que ya estaban rodando y estaban todavía buscando. Claro, ahí no había... tan apenas no había más que una nana, alguna cosilla así. No había ligado a... Sí, la parte de supervisión no era tan necesaria como si la no parte había de canciones, composición. para que lo entendáis. O sea, no había canciones y nada, salvo una nana que cantaban en un momento dado, y era el capítulo 8. O sea, estaban grabando ya el 1 y el 2 y el 3, y entonces me estaban pensando haciendo pruebas a compositores. Entonces, a veces que entras allí, y desde luego o sea, cuando tú compones, lo que es... Puedes, si ya sabes que estás en un proyecto y vas y ya sabes que dentro de 2 años haré este proyecto, pues sí que vas recopilando referencias, enseñas las referencias, si coinciden con el director y el productor, depende, porque hay que saber también quién es el que tiene la última palabra en un proyecto, que no siempre es el mismo. Hay sitios que la última palabra la tiene el productor y otras el director, generalmente es el productor. Entonces tú tienes que llegar y llegas a un entente y decir, mira, pues vamos a ir por ahí, empiezas a maquetar. Y sí que a lo mejor estás maquetando mientras ellos están rodando. Bueno, es lo que tienes que hacer, porque si no te va a pillar el toro. Claro. Pero realmente el trabajo empieza cuando te dan el montaje. Porque la gente que dice, no es tan fácil como coger una música que tengo y tirarla allí. ¡Pum! No. Si, al final, este grado de precisión que tenemos con el ordenador hace ya que digan, no, mira, cuando se abre no te has adelantado 7 frames. O sea, 7 frames es nada, imperceptible. Sí, nada. Es un tercio de segundo. Entonces, no, que justo cuando se caiga eso al suelo, pero es que anticipas la acción, te dicen a lo mejor, ¿no? O sea, ese tipo de... claro, ¿cómo vas a hacer eso a voleo? ¿No? O sea, Claro. sí que alguna vez te piden que hagas una música porque van a montar sobre la música, pero normalmente tú trabajas sobre el montado. Claro. Hay gente que cuando llevas una serie, pues lo que haces es hacerle al montador un colchón de las que ya has hecho en las temporadas anteriores. Mientras estás produciendo las nuevas, dices, mira, tienes aquí momentos intensos, momentos emotivos, sea lo que sea eso, porque emotivo normalmente es triste, pero bueno, les gusta que sean emotivas. Es una cosa que me la han pedido. Dices, bueno, hay muchas emociones. Claro, también la mala hostia que estoy criando ahora. Claro. Que eso no es emoción. Pero bueno, te dicen, bueno, pues emotivas, acción, tragedia. Entonces tú les haces estoy pensando en una serie que era muy dramática, o sea, estaba triste y trágico, o sea, había 2 categorías. Entonces tú les das esas y ellos montan con esas. Entonces es mucho más fácil para ti porque imagínate, hay una cosa que pasa, que los montadores más jóvenes, los de la vieja escuela montaban sin música. Apañateras, ¿no? Salvo que hubiera una canción que decían, no, voy a montar a ritmo, quiero la canción ya. Entonces tenías que, antes de que montaran, conseguir los derechos, ¿no? O hacer la música tú, para el montaje. Entonces, en cambio, los modernos, los jóvenes, están súper acostumbrados a montar con música. Entonces, utilizan lo que se llama temp track, pistas temporales. Entonces, es un peligro muy grande, mejor darle tú pistas temporales que sabes que vas a poder hacer, porque es que si no, van a coger una de Hans Zimmer acojonante y entonces se van a acostumbrar a una canción. Y eso le ha pasado. Concretamente hay una canción de Hans Zimmer que es de la del Galañía Roja, que se llama Journey to the Glory, que esa todo el mundo, todos los montadores les encanta. Cuando el montaje les flaquea, tiene que ser un montaje potente, y les flaquea Journey to the Glory. Entonces, claro, Journey to the Glory, tú haces otra y dices, no, estaba mejor la pista temporal. Claro, es que es Hans Zimmer, vale, la banda sonora a lo mejor costó lo mismo que toda esta película, entonces, pero te toca ya, entonces es mejor tú ir dándole, porque es un chiste ya de compositores. Fíjate cómo es la cosa,
que el propio que ha prohibido que pongan Journey to the Glory es Hans Zimmer, porque está harto de plagiarse a sí mismo, o sea, plagiarse. Sí. Hay varias ahí hasta, yo creo que hay un podcaster que habla de esto, que es muy gracioso porque es verdad, dices, es el mismo tempo, el mismo progresión armónica, Hostia, qué bueno. y él dice, oye, vale, de reciclar. Sí, porque si no, yo no voy a hacer otra cosa diferente tampoco, claro, si me estoy escuchando a mí mismo. Pero fíjate ¿no? que sí es potente cuando alguien hace un trabajo tan bueno que es referencia de todos los demás. Entonces es mejor que lo que pongan en la pista temporal, y con eso creo que te he contestado lo que me has preguntado. Sí. No, está estupendo. Vamos, mira, voy a aprender alguna cosa además, unas pocas. Pero claro, todos, o sea, ahora hay quiero no introducir, pero bueno, porque ya empieza a introducirse, es el editor musical, que es una cosa que como hay muchos oficios del cine que tú ves y dices, ¿editor musical? Tú dices, pero ¿cuánta gente trabaja en esta película en la música? Si aquí lo hacemos 5, y ahí hay, venga gente, ¿no? El editor musical es alguien que hace eso, precisamente, poner, y el equipo de Hans Zimmer tiene sus editores musicales que van delante de él, o a la vez que él está teniendo una reunión con el director, que se llama Spotting Session, que es donde eliges dónde va a haber músicas y qué músicas, pues van con sus propias pistas temporales que saben que ellos pueden abordar, porque si de repente pusieran flamenco, alguien, por ejemplo, pues Hans Zimmer dice, ¿yo cómo hago flamenco? Claro que sabría, ¿no? Llamaría no sé qué, ni haría flamenco. Pero o sea, no sé si me estoy explicando, que las pistas temporales son, digamos, es un poco como cuando en un traje estás enhebrando, ¿no? Dices, bueno... Mi madre era modista y entiendo... pues ese es eso, ¿no? Entonces, más vale que cojas bien las medidas, coger las medidas sería la spotting session, y vas enhebrando, pues poniendo pistas temporales para ver... Pero claro, eso tienes que tener muy claro que, bueno, también te sirven para ver si cosas funcionan o no, porque como son pistas que ya existen, no es más que el esfuerzo de hacer así. Sí. Y ponerlo. Claro. Mira, has nombrado una serie, La Caza, que efectivamente son 4 temporadas, yo la he seguido. Además había algún amigo también que estaba trabajando como técnico allí, ¿no? Son 4 ubicaciones, entiendo que todo el mundo más o menos sabe de Tramontana, etcétera. Se va a diferentes espacios, empieza en Monteperdido. Yo por eso yo conseguí el trabajo, yo creo. Sí, ¿no? Sí. Claro. Te iba a preguntar por un lado eso, pero también ya que estábamos ahora con la parte técnica, por ejemplo, ¿haces alguna diferencia al ser zonas geográficas diferentes? Digo, que seguramente si lo escucho diría, mira, aquí lleva un toquecito del sur, aquí lleva un toque más del norte, pero hace mucho que la vi, claro, cuando se estrenó. Hay una cosa muy interesante, que además, fíjate, cuando dicen a veces que programen en un sitio pequeño como Huesca música, el haber visto a Rosalía, que hemos visto nosotros a 70 personas, dices, bueno, primero que es te puedes fardar toda tu vida, ¿no? Sí. Y entonces yo vi a Rosalía y estamos 70. Que ya hay tanta gente que lo dices que dices, ostras, que había 300. Bueno, eso es un clásico, claro. En tal final, yo estuve, estábamos 2000, ya llevo 32.000 contados. Sí, como Woodstock, que hicieron una encuesta y había, según esa encuesta, 3 millones de personas y estuvieron 500.000, ¿no? Claro. Entonces, bueno, entonces había un festival en Huesca que se llamaba Romería y Desengaño, en el que empezaban a venir gente que aborda el folclore de su tierra de una manera mucho más moderna. Y eso que decía yo, que los modernos de mi época pasábamos del folclore, pasábamos de la música popular anterior a la nuestra, solo mirábamos a Inglaterra, a Estados Unidos, a Francia como mucho. Bueno, pues esto ya no pasa. Hay gente, y es una de las cosas mejores que le ha pasado a la música pop y en general a la música en España, que hay gente que es capaz de llevar a la estratosfera. O sea, el último disco de Rosalía es como una cupletista moderna, ¿no? Entonces, en ese festival que se llama, que ya no se hace, por desgracia, Romería y Desengaño, pues se hacía en la calle Desengaño, en el día de San Jorge, que hay una romería muy típica en Huesca, ¿no? Entonces empezaron a pasar un montón de gente. Entonces yo ahí saqué, o sea, yo tenía, como sabía que esa serie iba a itinerar, yo tenía me había comprado discos de gente de yo qué sé, ahí por ejemplo vi a Joana Gomila, tengo tantos nombres en la cabeza que me cuesta a veces. Joana Gomila, que es la temporada segunda de la Caza, que pasa en Tramontana, no Tramontana la catalana, la sierra en el centro de Mallorca, ¿no?
donde vivía Chopin, y que es la zona montañosa de Mallorca, no la turística, ¿no? Sí. Entonces, yo iba haciendo, al principio pasó en Huesca, en Benasque, y sí que yo sentía que esa serie era muy femenina. Los personajes, la voz interna que hace Megan Montaner, que por cierto, aparte de excelente persona, es genial actriz, y ya se está demostrando, es una gran dama ya de la interpretación en España, y taquillera, que es no todo el mundo... ¿Y de Huesca? Exacto. Pues claro, de repente ella... pues yo veía que tenía que tener una voz femenina la música, entonces me pidieron que tuviera acento. Esta serie se produjo poco después de Fariña. Y Fariña fue de las primeras series que tuvieron la gentileza de que la gente hablaba, los personajes hablaban como la gente donde sucedía el proyecto, estaba localizada la serie. O sea, en Fariña hablan como los de las Rías Baixas, no en gallego, como los de las Rías Baixas. Entonces, cuando llegaron aquí, no hablan como en Benasque, porque en Benasque tienen un acento que no es el que consideras que es en Aragón. No, mi tío hace una mezcla de catalán, francés, aragonés. Claro, entonces eso no lo hicieron, pero sí que querían por lo menos que la música tuviera acento, y por eso me eligieron a mí. Entonces, porque estaban buscando barajando varias posibilidades, y bueno, entonces yo dije, pues mira, una de las cosas que haría yo es trabajar con voces polifónicas. Claro, ya eso en Aragón se ha perdido, pero es como pasa en la frontera con Francia, y trabajé con unas francesas que me encantan, que se llaman Cocaña, que hacen la polifonía pirenaica. Claro, los Pirineos es una comunidad, más que una frontera. También es una frontera, pero musicalmente hay mucha relación. Y ellos tocan también el salterio aragonés, lo que aquí llamamos chicotén, y el chiflo, también lo tocan ellas. Y ellas eran unas chicas súper avanzadas. Yo no encontré todavía, ahora hay muchos en Aragón, o sea, ahora no hubiera tenido problema, hubiera encontrado como varias opciones, ¿no? Pero en aquel momento, estamos hablando hace 10 años, justo 10 años, pues no encontraba a alguien que hiciera voces polifónicas y que tocara como yo quería aquello, ¿no? Entonces conté con ellas, después conté con Joana Gomila, que es balear, que es una antropóloga, que ella había hecho un trabajo chulísimo. En esa además ya empezamos a trabajar supervisión musical, no tan complicada porque no había tantos derechos, pero sí muy sutil, porque por ejemplo ahí hay ¿cómo se llama? Ahora se me ha olvidado. Un rito que hay, la sibila, el can de la sibila, que es un rito que estaba en todo el Mediterráneo, pero solo mantiene es un acto sacramental, digamos. Esa música sacra, pues la incorporó a la acción. O sea, fuimos incorporando cosas. Y en la tercera pasaba en Guadiana, en Guadiana, pasaba en la desembocadura del Guadiana. Eso es Huelva, y ya conté con una cantaora, Sandra Márquez, Rocío Márquez y Sandra. Joder, qué fatal. Bueno, pues, te voy a ayudar. Pues, que es estupendísima, que además incorporó una cosa genial, que es una tona. Una tona es un canto aflamencado, pero no es un palo flamenco, es un canto de justo el pueblo donde digamos, sucedía la acción, que se llama de otra manera. Monte Perdido en realidad es Benasque, y Alosno es teóricamente el pueblo que ahí llaman Guadiana. Y en Irati he trabajado con Chalapartaris. Ostras, qué bueno. Fui a Pamplona y trabajé con unos Chalapartaris, y luego, ¿sabéis? Ese grito vasco a mí me parece que encajaba muchísimo en la acción, el irrinchi. Sí. Ese grito que es tan salvaje, ¿no? Sí. Pues o sea, sí que incorporó sabores de cada sitio. Era más flamenco, perdón. Voy a beber. Igual no tienes agua. Sí, pues igual un poquito de agua. Igual si nos pueden acercar el servicio de aguas, si nos puede acercar. Y porque ya para hidratar aquí al ya joven. digo que no hablo con tanta gente, con tanto rato seguido. Entonces el asunto era que ahí en Guadiana también tuvimos que hacer falsas, o sea, a veces me ha costado hacer cosas que me hacen mucha gracia, pero son chistecillos que solo no había dinero para hacer una canción, para comprar un derecho. Entonces dije, pues que haga el músico un sound alike, que se llama, una música que suena como tal. Entonces hicimos un falso cantante melódico. Y el guionista, que es Agustín Martínez, que pertenece a Carmen Mola,
¿sabes? Sí, a ese colectivo. Al trío de escritores. Le gusta mucho lo fake, está claro. Entonces hicimos un falso cantante fake, o sea, un cantante melódico fake. Sí. Ese tipo de cosas a veces las puedes hacer y es muy divertido. O puedes poner una canción que te hace gracia tuya, o una canción muy desconocida que te gustaba cuando eras crío. O sea, he tenido la oportunidad de hacer todo ese tipo de cosas que al final te dan muchas satisfacciones. Sí. Nos vamos a saltar inevitablemente, porque llevamos ya más de una hora hablando, ojo, ¿Qué? Sí. Esa expresión... Por eso se me estaba gastando la voz. Sí, eso, nos habéis oído, ¿verdad? Sí. Un botellín de agua estupendo te va a llegar. Sin gentileza de ZTAC, que el tema del agua lo trabaja muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a saltar, a la fuerza nos vamos a saltar cosas que tampoco hay que hablar de todas, lógicamente, pero bueno, con la factoría de Nacho hablaremos de alguna más y por eso quiero llegar a algunas que son particulares dentro de todo lo que hemos hablado. Pero los quién, fenómenos, dentro de la factoría, digamos, digo factoría porque también está Oriol Capel, creo que es. Has hecho y David Sánchez. Sí, has hecho también cosas con él, dirigidas por él, pero bueno, insisto, nos vamos saltando. Sí que querría llegar, bueno, perdiendo el norte, buscando el norte, están todas estas que van por ahí, pero sí que, por ejemplo... Sandra Carrasco. Mira, ves, todo sale. Es que es buenísima, os la recomiendo. Pero ya me ha salido dentro de la misma charla. A mí me sale de noche, que de repente me desvelo y digo, que estaba ya ñiqui. Me veías, pero no decías... No, te estaba escuchando. Sí, hombre, por favor, es un tipo que tiene esa capacidad y más. Pero antes has nombrado una serie... con México, que es No Manches Frida, y hombre... Es una saga, porque son pelis. ¿No? Ay, perdón, he hecho serie... No, sí, es una serie de películas, sí, hay dos... O sea, eso estuvo muy bien. Claro, porque eso os llevó, de hecho, a ti te ha llevado de viaje por Estados Unidos. Es gracioso, porque esto, fíjate, cómo es el mundo ahora. Parece un chiste de estos de que contábamos, de un ese turco... que va Entonces, esta es... la comedia viaja muy mal porque la comedia, a diferencia de lo que la gente piensa, es una comedia, una comedieta, es una peli menor. Sí, será lo que sea, considéralo lo que quieras, pero que es muy difícil hacer comedia porque es muy particular. Gracias por la parte que me corresponde. Claro, es que la comedia, fíjate si tiene acentos, ¿no? Sí. O sea, hombre, la vuestra le hace gracia, yo creo que en toda España le hace gracia, pero es muy difícil que un francés le haga gracia, ¿entiendes? Bueno, hay alguna comedia francesa que cruza los Pirineos, ¿no? Y dices, mira, fíjate, pues sí, pues te hace gracia porque tenemos alguna italiana, pero bueno, esta era la comedia de mayor éxito en Alemania. O sea, porque... Y nos la pusieron, llegaron a la conclusión de que la mejor manera, no viajan, o sea, una comedia alemana, que en cada país prácticamente, en Europa, la peli más taquillera es una comedia local. Sí. O sea, pues Nacho, Santiago Segura, 8 apellidos vascos. Claro. El Charter era la película más comercial que había tenido Suecia, por ejemplo, y era un viaje charter a Canarias. Sí. Pero pues esta se llamaba Fuck you Goethe, o sea, que se joda Goethe. Entonces, era una comedia de instituto, Gamberra, era una comedia para chavales. Entonces, se habían juntado un poco ejecutivos de países con mercados internos, como es México, Alemania, muy grandes, y que sus comedias no viajan, pero en sí son ya pequeños continentes, ¿no? O sea, yo creo que también estaba Turquía. Entonces se juntaban allí, lo manejaba todo un americano y decía, mira, ¿por qué no franquicias esta tu...? Y entonces se cambiaban cromos, ¿no? Decía, mira, esta nos ha funcionado muy bien. Y entonces estaban los otros y decían, esa aquí no... esta sí. Entonces, en México consideraron que podía funcionar muy bien una comedia que había sido un súper éxito en Alemania. Fíjate. Entonces, claro, la tienen que mexicanizar. Claro. Y necesitan que la dirija gente hispanoparlante. México es un país que tiene una cinematografía, probablemente los mejores directores son mexicanos, pero viven casi todos en Los Ángeles. Entonces, nosotros éramos baratos, o sea, en un momento dado, o sea, los mejores profesionales mexicanos, hombre, hay muchos profesionales mexicanos en México que siguen currando o que van y vienen, pero nosotros debíamos ser muy baratos. Entonces, a unos llamaron, consideraron que podían, bueno, primero llamaron a Nacho y Nacho porque habían visto, creo que era Perdiendo el Norte, que había sido un bombazo en España con un presupuesto no muy... Sabían que podía producir de manera más competitiva, por así decirlo, ¿no? Y que el resultado era de una peli con un valor, digamos, mucho más alto. O sea, tú ves una peli, tú ves Perdiendo el Norte y para un alemán
vale 3 veces más de dinero, ¿no? Sí, y para sí, un sí, americano 10 veces más. Entonces, y pues porque en realidad somos muy austeros currando aquí. Y entonces, bueno, pues nos llevaron unos cuantos y fue una aventura chulísima. O sea, imagínate, ahí claro, se llamaba Fuck You Goethe porque se supone que era el Instituto Goethe. Ajá. Entonces, ahí era el Instituto Frida Kahlo, Sí, pero sí. no jodas, les Claro. parecía muy... Entonces era no manches, que es una manera, es no fastidies, Sí, es, sí, es sí, una sí. manera Más más suave, suave. sí. Entonces Sí, sí. es no manches Frida, y hay no manches Frida 1 y no manches Frida 2, Sí, sí, sí. y de repente verte en Variety, la revista Sí, 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 esta sí. que la típica, Variety. sí, Variety, pues verte ahí que se nombran tu nombre. Qué emoción, ¿sabes? Y hubo un estreno en Los Ángeles y nos invitaron porque se estiraron. Claro, como los técnicos españoles somos baratos, por lo menos dijeron, venga, les vamos a pagar un viaje. Que igual no comen caliente luego allí, claro. Entonces, claro, se sorprendían. El editor de esa película es un Ángel que ha hecho Ángel Hernández, que ha hecho tropecientas mil películas. Claro, decían, ¿cuántas películas has hecho tú? Dicen, 195 creo que es esta. ¿Qué? Dice, porque ahí se jubilan, ¿sabes? Ahí Claro. es tan competitivo pero claro, ganan tanto dinero que alguien que hace una peli de éxito, pues a lo mejor hace 3 pelis de éxito y ya se jubila y hace cosas, se dedica a hacer otras cosas, ¿no? Claro. Entonces es raro. O sea, somos realmente, la gente piensa que aquí como hay esta guerra cultural con el cine tan desagradable, pues que es todo vagancia y no, yo creo que somos capaces de hacer cosas con un presupuesto relativamente bajo, cosas muy competitivas. O sea, te sorprende ver lo que cuesta esta película americana. A veces se lo lleva todo el actor, ¿no? Bien, sí. pero tú ves que la gente cobra mucho más, y incluso en Alemania y en Francia. O sea, tenemos que estar, en vez de estar todo el tiempo denostándonos una industria concretamente nuestra, estar un poco orgullosos porque la verdad que nosotros, yo iba realmente acojonadísimo. O sea, antes he hablado de que me gusta mucho Scorsese, ¿no? Y de The Band. Pues el que mezcló esa peli había empezado como ayudante en The Last Waltz, que es The Band, es el concierto que Scorsese graba de The Band, que es una de mis pelis favoritas. O sea, hay momentos en esa peli que para mí es lo más sublime que se ha hecho el siglo XX, ¿no? Y tanto visualmente como musicalmente. Y era un tío que había trabajado ahí, entonces imagínate cómo vas tú ahí. Pero bueno, al final yo creo que somos buenos profesionales, les gustó lo que hicimos. Mira, luego te contaré una anécdota, digo porque no cabe ya ni contarla aquí, pero relacionada con Scorsese. Alemania, hay un amigo nuestro que hizo llorar a Scorsese de emoción, no de pena, con lo cual en la Berlinale. ¿Habéis visto de estudio? Ahí la hacen llorar a Scorsese, una serie graciosísima. Sí, sé cuál es, pero no hay un chiste, Scorsese hace de sí mismo y le hacen llorar. O sea que me recuerdo eso. Bueno. Mira, vamos, ya te digo, nos saltaremos miles de cosas, y miles de cosas de las que quería, no miles, pero bueno, unas pocas sí, de las que quería hablar, pero vamos, entras en un universo que tiene que ver con la realidad del mercado cinematográfico. Entras a trabajar con Rubén Pérez Barrena y su amor por los años 80, no en todo, pero en una buena parte, en un buen porcentaje, en un 75% de sus trabajos tiene que ver con ello, ¿no? Entras en Rewind, tú que has estado en Estados Unidos lo pronunciarás mejor que yo, obviamente. No lo creas, Es que yo en Estados Unidos estuve un día, Bueno, pero te quedó un acento. No, a ver, fui a clases, ¿vale? Fui a clases y entonces las llamadas eran en inglés, hasta que de repente empezaron a hablarme en español. Claro. Y decían, ¿a ti te hablan en español? Digo, pues así deben ver mi nivel de inglés. A todos los demás les seguían hablando en inglés. Decías, que bien lo entiendo, pero que bien los entiendo. Claro, había estado en Astún. Claro. Bueno, claro, ahí eso marca. Que ya hemos hablado de algunas que no tenían que ver con la comedia, algunas bandas sonoras que no tenían que ver con la comedia, lógicamente, pero aquí entramos un punto más allá del suspense, entramos incluso en el terror a veces. Sí. Y entonces... ¿Cómo es el trabajo con Rubén? ¿Cómo lo plantea? ¿Cómo él te lo plantea? Y luego también cómo te planteas tú pasar a ese ámbito que es el del terror, ¿no? Pues fíjate, él conocía mi trabajo, pero en Walkie Talkie, que es como el corto que le da la fama, yo no había música. Entonces había mucho sonido y había trabajo con Pelayo Gutiérrez, que Pelayo Gutiérrez es la gente no lo conoce, pero es un mito del cine español. He trabajado con Almodóvar, tiene no sé cuántos Goya. Y yo tuve la suerte de mi primera película aterrizar con Pelayo y congeniar muy bien.
porque hay una cosa que dice que siempre que los músicos odiamos a los editores y a los montadores y de sonido, pues porque nos bajan, porque nos cortan. Entonces, pero con este ha sido como que nos hicimos muy amigos y seguimos siendo muy amigos, ¿no? Entonces, Pelayo dice, trabaja con Javier, no sé qué. Y claro, él me asociaba a la comedia, que es durante un tiempo solo hice documentales de naturaleza, estuve como 10 años, hice un montón, después 7, 8 años solo hacía comedias. Y entonces dices, hombre, que yo sé hacer otras cosas o déjame intentarlo. Entonces, lo que él quería era una cosa que tenía tanto que ver con mi juventud, y que es el synth pop ochentero. Él, fijaros qué ojo tenía Rubén, que era un poco una especie de... No exactamente, a nivel estético era como Stranger Things. Van la letra, porque Stranger Things se estaba filmando entonces. O sea, fijaros si había acertado él con la clave, ¿no? Y entonces quería que tuviera ese sonido, ese sabor de las películas de John Carpenter y sobre todo, fijaros ya con el grado de sofisticación, que pareciera una película italiana. De esas que imitaban las americanas cuando éramos pequeños. Había una industria italiana no solo de spaghetti western, sino de películas de terror, Dario Argento. Entonces, bueno, pues qué guay, Carpenter, Dario Argento, sintetizadores. No hace falta que busque un simulador, yo tengo esos sintetizadores, porque me los compré de pequeño y ahí los tengo acumulando polvo. ¿Era para esto, para lo que lo compré? Para que lo compré, no, para que lo guardé. Sí, claro, lógicamente. Yo soy un acumulador, entonces, pues sacar el sinte Juno, era una gozada. Entonces él, claro, flipó porque consideraba que yo era muy mayor y que yo era otra generación que no iba a entender y al revés, es que yo era de la generación que tú la habías vivido. La había vivido. Entonces desde entonces ha habido mucha amistad, ¿sabes? Y yo creo que es una persona súper talentosa. Y claro, yo sé la dificultad que tienes ahora en un momento dado en lanzar un largo, una ópera prima es muy, muy fastidio, pero al final lo ha conseguido y me ha llamado, con lo cual para mí ha sido como un súper placer. Vamos a saltarnos buena cantidad de las cosas que había entre medias. Caminando por el Diablo, que se llama la película, que está en cartel. A esa es a la que vamos, porque está terror.app de serie de tal, que quería haber comentado alguna cosa también con ello, pero vamos a quedarnos con el último proyecto, o sea, con el último de Rubén y también con el último de Nacho, con la serie de Por 100 millones. Vamos, como estamos con Rubén, terminamos porque además fuimos a ver el otro día, recién estrenada, fuimos a verla y nos gustó mucho, claro, película de género estupendamente bien resuelta, primer largometraje muy bien resuelto y tiene, bueno, una curiosidad, yo ya iba sabiéndolo antes de llegar, porque me lo dijo Miguel Mena. Pero efectivamente empieza esa protagonista a los pocos minutos de comenzar la película cantando una canción estupenda de Los Mestizos, tarareando en sus labores domésticas. Bueno, obviamente es un guiño, pero también una canción que es muy importante para ti. Quizá a lo mejor la que más de la época de Los Mestizos. Cuenta. Pues fíjate, claro, estábamos... De repente dicen, se supone que es una peli que, bueno, se supone, no, está ambientada entre el año indefinido, en un pueblo de los monegros, que tampoco se llega a decir, pero es 80, tú lo deduces, y es el año 85, 86, 87, por ahí. No estaba, también se ve un momento en la tele, una serie de imágenes, y te llevan a esa época. Entonces dice, hombre, claro, lo típico es una peli indie, no había dinero para canciones. Entonces, hubiera que volver a producir una canción. Dice, poner algo local, que sea barato. Local, barato. Y digo, vamos a ver. Local entonces, que sonara en la radio, salvo alguna maqueta de alguien, pero si era un disco, solo podía ser nuestro, porque fuimos los primeros. Claro. Entonces, el 85... Y claro, no es que sea... A ver, la gente dice, joder, es el supervisor musical y el compositor, y se coloca su canción. Pone su canción, ¿no? Hombre, era por necesidad. A petición popular. Sí, tiene que ser local y barata. Entonces, pues lo que había era esto. Y llamé a la gente de Warner y tal, que es la que se ha quedado al final los derechos de Draw, de la compañía donde sacamos, y a Universal, y estuvimos hablando porque es alucinante cómo se trocean y cómo acaban. O sea, las canciones de La Bordeta, muchas son de Warner. Y otras serán... el máster será de Warner, el otro será de Universal, el otro... eso que hablábamos antes del el poco amor a nuestro patrimonio audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, yo como tengo trato con los de Warner, porque me dedico a esto, pues les dije, oye, dejarlo barato, tal. Y lo dejaron barato y me hace mucha ilusión, porque claro, encima es un poco... El personaje tiene una deriva y entonces está ahí tan feliz cantando eso.
y luego es otro, y luego va por otro camino. Bueno. Entonces me hace mucha gracia y justo era el momento que estábamos además con el libro de Miguel y la canción la tenía fresca. Es una canción que yo le tengo mucho amor. A esa canción le tengo muchísimo amor y porque es la primera canción que compuse que me pareció que merecía la pena. Y entonces dije, bueno, pues igual puedo seguir por aquí. Yo creo que si no compongo esa canción hubiera desistido. Sí, fíjate. Bueno, además hemos encontrado una cosa curiosa a partir de esa canción, ¿no? Hemos encontrado que se utilizaba en la escuela de cómic como base para los cursos de guión. Sí, porque deja ahí una cosa abierta. Está presentando un personaje y no cuenta ni de dónde viene, ni a dónde va, ni qué pasa. Sí. Era Calafel. Calafel, como dijiste, era Calafel. Sí, íbamos con mi hermano, íbamos paseando y yo creo que ni siquiera lloraba. Sí. Vi una chica y empaticé, me dijo, ay, qué penica. Seguramente sería muy guapa, no recuerdo muy bien la cara. No, pero entonces yo, pues, como además me gustaba Peret y quería que hubiera porque las canciones de los mestizos muchas veces son todavía ejercicios de estilo. Claro. Entonces yo dije, una cosa que sea entre Walk on the Wild Side y Peret. Eres increíble, de todas formas, he de decirte. Bueno, es una maravilla. Mira, y si quieres, por terminar, claro, lo que hemos hablado, si tú te has movido entre, sobre todo la comedia, pero también el suspense, el terror, claro, sorprende también el giro, de alguna manera, de Nacho García Velilla, después de... Vais a flipar. Tanta comedia. Es que tiene una pintaza. O sea, tiene una pintaza. Es por 100 millones, cuenta tú en qué... Sí, se estrenó, se acaba de ver en Málaga. No sé cuándo se emite el podcast, pero si es rápidamente acaba de ser en Málaga. Sí. Entonces es un encargo de Movistar. Entonces les apetecía porque lo cierto es que Nacho en esta época suya está como experimentando y mezclando géneros. Entonces querían algo que fuera un true crime, o sea, una cosa real, basada en hechos reales. Sí. Que a mí eso me encanta, no sé por qué, no sé cómo serás tú, pero a mí me encanta. Si dices basado en hechos reales, me gusta más. Y si es un periodo histórico que yo he conocido o es un poquitín antes de yo nacer, mejor, ¿sabes? O sea, me gusta mucho. O sea, los 70, los 60, los 80, los 90. Nos movemos en lo mismo. Y entonces esto pasa en el comienzo de la década de los 80, en el 81. Y la gente no sabe que iba a decir un entrenador. El delantero centro del Barça, o sea, Lewandowski, claro. Sería un Maduro, pero que me mete muchos goles. Lo secuestraron y al principio pensaban que era una banda terrorista y en realidad era una gente desesperada en paro en Zaragoza y que habían hecho ese. Hay que hacer hincapié en que esto no está. Está inspirado, no basado, que hay un matiz. Basado en hechos reales es que sigues la historia al 100%, inspirado es que algunas cosas son ciertas y otras no, ¿sabes? Entonces aquí lo que es súper fiel a la historia es el secuestro en sí. O sea, incluso las llamadas telefónicas casi están repetidas, con retoques, pero prácticamente vais a alucinar las tonterías que dicen, porque realmente eran gente muy inexperta, ¿no? Yo conocía a uno de ellos, que era cliente. Yo trabajaba en una empresa cerca de donde estuvo secuestrado Kini, y ya después del secuestro él empezó a trabar cuando salió, a los 7, 8 años. Salió, empezó a trabajar con un cliente nuestro, y entonces cuando entraba decíamos, el de Kini, porque claro, que yo era un chaval, nos llamaba mucho la atención. Hombre, claro, es que es una historia, la generosidad de Kini es máxima porque les perdonó la indemnización económica. Claro. Bueno, hemos hablado de un amigo nuestro, de Miguel Mena, que escribe este libro además que cuenta la trayectoria de los mestizos, los chicos de provincia. Y escribe un libro. Ahí voy. Sí, sigue. Escribe un libro y de hecho también se lo llevó a Kini, que le agradeció mucho y que le dijo que lo había tratado con mucho respeto su caso, porque le daba un poco de miedo. Claro, al final eres un tipo... Aquí ya Kini, por desgracia, falleció, pero los hijos estaban... Yo estuve en un pase que estaban los hijos y es emocionante. Y son gente encantadora y claro, al fin y al cabo, pues están un poco... Para ellos, tú ves que nos reímos, porque hay situaciones que pueden tener una vis cómica. Yo soy de los que se ríen en los entierros, ¿entiendes? O sea, hay gente que somos así, que cuando estás pasándolo mal, al final terminas diciendo algún chiste. Buscar una válvula de escape. Entonces, claro. Es una situación tragicómica, ¿no? Pero para él no.
que bueno, algunos aún ni siquiera habían nacido, pero los que habían nacido, que cuando estaban, eran chiquitines, eran muy pequeñines, pero se acordaban, pues y sobre todo lo que le ha contado su padre y su madre, pues no era una situación cómica en absoluto, ¿no? Entonces, pero fíjate que a veces la visión que podemos tener las personas de las cosas y la comedia, porque esta no es exactamente una comedia, pero tiene mucho de comedia, yo creo que expresa mejor la realidad. O sea, si hubiera hecho mucha carne en el asador en la parte trágica de esta historia, te pierdes matices. O sea, yo creo que yo ahora veo este cine de barrio que yo despreciaba cuando era un crío. Y entiendo, el turismo es un gran invento. Digo, coño, pues si hay muchas cosas de esta película que están contando cosas que pasan ahora. Multiplicadas ahora por 1000. Entonces dices, igual, pues sí, era un cine muy machista, era un cine, pero explica esa época. Hay que pasar ese... Sí, no, pero... precisamente. Claro, sí, yo digo, por ejemplo, los libros de los 5 que hicieron una modificación para adaptarlo a los tiempos de hoy en día, digo, está muy bien, ahora que el que se lo lea ya no sabe cómo eran aquellos tiempos. Y aquellos tiempos era que a una de las protagonistas, Ana, la dejaban preparando la merienda mientras los chicos iban a investigar. Claro. O sea, bueno, pues con esto pasa igual. Bueno, hay que saber cómo era esa época, si no todo estaba guay, claro. Claro, si no nos va a parecer que que no hay que luchar por los derechos. Con razón. Sí, y que todo nos viene dado. No, las cosas no vienen dadas. Muchas veces hay que lucharlas. Pues está muy bien. Entonces esta serie, yo creo, y sobre todo hay una cosa que el mimo que hay en la recreación a todos los niveles de la época. O sea, a nivel musical le hemos dado vueltas. Lo que sonaba. O sea, no hay, si suena en una discoteca una canción, esa canción existía en esa época. Claro. Y hay canciones, y luego hay canciones muy diferentes de lo que a lo mejor, o sea, hemos tenido un abanico amplísimo, no quiero desvelar nada, y luego lo que es en lo que es el trabajo de Visual Effects, que está en Entropy, que es una empresa tremenda a nivel. Ha pasado por aquí, uno de los primeros socios. ¿Qué os voy a contar? Claro. Pues Entropy hace un trabajo ahí, o sea, yo de repente, claro, porque yo era cuando Kini era crío, pero ya recuerdo esa Zaragoza, y la inmediata posterior era muy parecida. Cuando yo llegué por aquí a tocar en la Metro y en la Embruto, en el 85. Sí, bueno, era esa Zaragoza. Sí, es que allí eran los locales de ensayos, que estaban los más birras ensayaban allí, etcétera. Y los héroes. Los héroes. Mira, uno de los primeros ensayos estuvo Miguel Mena como acompañante de ellos para ver el ensayo. O sea que fíjate. Vamos a tener que parar con dolor de corazón, pero bueno, mira, en cualquier caso sí que lo podemos dejar, no sé tampoco cuándo se emitirá, pero sí que está, por un lado, la serie de Nacho y por otro la película. Y por otro la película de Rubén. Hay que escuchar esa serie, hay que escuchar esa película. Pues oye, genial. Mil gracias. Oye, qué rollero, soy un rollero. Y yo que te he interrumpido si no habrías hablado más. Bueno, oye, mil gracias. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.